Gálatas capítulo 3, los versículos 1 al 14. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y queremos rogarte, Señor, pedirte que podamos escucharla con ese oído espiritual, que podamos recibirla en nuestros corazones y que podamos guardarla en tu gracia y en tu poder. Señor, permítenos ver tu redención siempre, tu gracia, tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, continuamos nuestra exposición consecutiva en el libro de Gálatas. Y es importante, como en cada sermón lo hago, recordar que Pablo escribió a los Gálatas porque había un grupo entre ellos llamado los judaizantes que habían enseñado a la iglesia que para ser salvos, además de creer en Cristo, ellos debían añadir el cumplimiento de toda la ley más los ritos del judaísmo, o sea, la circuncisión, los días de fiesta, algunas leyes dietéticas judías. Además, los judaizantes para esto habían atacado el ministerio de Pablo para restarle importancia a su mensaje. Entonces, Pablo presenta aquí una defensa de su apostolado, una defensa del evangelio que él predica, una amonestación a los gálatas que se han desviado, y él está denunciando también a estos falsos maestros. En los pasados sermones vimos que para contrarrestar el error, Pablo y otros líderes de renombre se reunieron en Jerusalén y expusieron en unidad el mismo evangelio. Vimos también que tiempo después Pablo exhortó a Pedro, porque en la práctica él estaba apartándose de la verdad del evangelio y estaba arrastrando incluso a otros al error. Cuando no estaban los judíos, comía con los gentiles, pero cuando estaban los judíos se retraía, se apartaba. Pedro tenía un orgullo nacionalista, étnico, y estaba poniéndose por encima de los gentiles. Y en esto él buscaba aprobación de los judíos, y eso iba a generar una gran división en la iglesia. Pero Pedro tenía suficiente entendimiento de la verdad para actuar correctamente, y eso era evidente porque lo sabemos en la enseñanza que él recibió directamente del Señor Jesucristo en su ministerio, por la revelación de Dios en la visión del lienzo y todo lo que pasó con Cornelio,
Él comió con los gentiles y también por sus mismas convicciones que, como ya vimos, fueron expresadas en este gran concilio de Jerusalén. Sin embargo, en la práctica, pues no estaba siendo coherente. Y Pablo le exhorta recordándole las implicaciones del Evangelio. Y bueno, el día de hoy vamos a ver algo similar, pero esta vez tiene que ver no con los líderes de la iglesia, sino con los mismos Gálatas, ¿no? Ellos habían recibido la clara instrucción de Pablo en el verdadero evangelio. La doctrina del evangelio de Cristo había sido presentada claramente ante sus ojos, pero aún así ellos fueron engañados. Y Pablo aquí les exhorta, porque realmente no tienen excusa para actuar así, así como Pedro y Bernabé no tenían excusa, ellos tampoco tienen excusa para actuar así. Entonces, en esta porción Pablo denuncia el engaño de estos falsos maestros, muestra el pecado de los Gálatas y presenta de nuevo el evangelio. Y para esto Pablo recuerda la experiencia de estos Gálatas antes y después de su conversión, y esto para mostrar que la justificación no les vino por las obras de la ley, sino por el oír con fe. El evangelio es necesario antes, durante y después de nuestra conversión. Y hay un claro contraste en todo el texto entre las obras de la ley y el oír con fe. Las obras de la ley y el oír con fe. Y además Pablo apela al Antiguo Testamento para demostrar que este no era una doctrina nueva. Este evangelio había sido claramente anunciado. Y aquí Pablo en su enseñanza pone, como por así decirlo, una lupa sobre algunos textos para ver con claridad esto. Algunas veces hay personas que llegan a pensar que al iniciar en la carrera de la fe, la gracia es indispensable, que por la obra del Espíritu fueron traídos al Señor, pero después continúan en una dinámica de incluir en sus vidas los diferentes llamados a la obediencia y olvidan que en ese proceso el Evangelio sigue siendo la causa eficiente de toda su vida espiritual. Creen que una vez que han sido convertidos, que han creído, ahora sigue ir como añadiendo, aprendiendo doctrinas, ajustarse a la vida de la fe, a los mandamientos, pero lo hacen en sus fuerzas, en su disposición, sin ninguna conexión con el Evangelio de gracia. Y Pablo aquí está mostrándoles a los Gálatas y por supuesto a nosotros también que el Evangelio no es solo al principio. El Evangelio sigue siendo la razón y fuente por la que estamos en Cristo y vivimos para Cristo. Si hoy, después de haber creído en Cristo, no tenemos como base su obra para cada paso, estamos caminando más bien según la ley, no según la fe. Y es posible desviarse, porque ya lo vimos hasta en los líderes, ¿no? Por un momento, Pedro y Bernabé estaban caminando, desviándose del camino, pero fueron direccionados. Ahora los Gálatas también son exhortados porque están en la misma situación. El pasaje dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y Pablo aquí los llama insensatos, necios. Y debemos entender qué es el necio. El necio es alguien obstinado, terco. Para el necio sus opiniones son las únicas que tienen validez. No quiere consejos, el necio no escucha a los demás, no piensa antes de actuar, está controlado por sus emociones. Y el necio es también ignorante, pero los Gálatas aquí, lo único que no tienen ellos, realmente no son ignorantes de la verdad. Ellos habían recibido el Evangelio con toda claridad, tanto así que era como si hubieran visto a Cristo y su obra con sus propios ojos. O sea, ellos recibieron instrucción doctrinal precisa acerca de la obra de Cristo como el único y definitivo pago para su salvación. Y eso lo recibieron en la predicación que hizo Pablo, otros líderes tal vez, al oír el Evangelio. Y esto habla de la enseñanza cristocéntrica, llena de gracia, la enseñanza que trae gozo, que trae libertad, que no está enfocada en el cumplimiento de órdenes, sino en la gracia de Cristo. Ellos recibieron ese tipo de enseñanza y nosotros constantemente estamos expuestos a ese tipo de enseñanza. Pero aún así, ellos estaban prestando atención, estaban prestando oído a la doctrina equivocada de los judaizantes.
O sea, conociendo la verdad, habían sido tercos, obstinados, para seguir una voz diferente, la voz de los judaizantes, sino la voz de la palabra de Dios. Ellos estaban rechazando la instrucción y consejo de Pablo y estaban engañados, dominados por la falsa enseñanza. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y la respuesta a la pregunta, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y vemos en Gálatas, es obvia, ¿no? Los judaizantes. Ellos tenían a los gálatas engañados para no obedecer a Dios. En otras versiones aparece la palabra hechizados, los tenían engañados. Ellos astutamente habían presentado de manera atractiva esta enseñanza, habían sido muy hábiles, muy astutos en apoyarse en Moisés, Abraham, en la ley, en las tradiciones, para engañarlos a ellos. El falso evangelio es siempre envuelto en el papel de la verdad, recibe nombre de personajes, versículos sin contexto y aplicaciones que resultan ser muy atractivas. Por eso, hermanos, es necesario que estemos atentos, porque el mismo engaño sigue siendo presentado de diferentes maneras, pero es el mismo engaño, y nosotros tenemos que ser sabios en examinar apropiadamente. Y Pablo de nuevo les pregunta: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y Pablo aquí los lleva a recordar cómo fue su conversión. Y es claro que ellos recibieron el Espíritu, sus efectos, sin hacer nada. No fue por las obras de la ley, sino por oír y confiar en el Señor, oír con fe. Y la fe no es un aporte, la fe es un medio, la fe es un don, como Pablo lo dice a los Romanos 4:16, la primera parte dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, es por fe para que sea por gracia. Entonces recibieron el Espíritu al oír el Evangelio de gracia y confiar en Cristo, y ese oír y esa confianza sabemos que ocurren después de la obra soberana del Espíritu de Dios, dándonos vida y haciéndonos nacer de nuevo. Es ahí donde recibimos el Espíritu, todas sus operaciones en nosotros. Entonces Pablo está apelando a la experiencia de los gálatas cuando recibieron el Evangelio. Y también dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y se entiende que la respuesta a la anterior pregunta es obvia. Ellos empezaron por el Espíritu su vida, o sea, recibieron la salvación por gracia. Los gálatas tienen aquí una gran necesidad porque han comenzado por el Espíritu y ahora están acabando por la carne, o sea, por las obras. Los gálatas habían creído verdaderamente el Evangelio de gracia, pero se estaban desviando. Y lo que quiere mostrar aquí Pablo es que no solo la salvación al principio es por gracia, sino también la vida que le sigue es por gracia. La conversión y el resto de la vida cristiana son por gracia. El espíritu y la carne se oponen entre sí. En primer lugar, su inicio en la fe, que lo vemos aquí, y el de todo creyente, fue causado por la obra del Espíritu en los corazones. Y ese evento único y soberano trae sobre el creyente varios efectos, como es, y hablo del nuevo nacimiento, hablo de la convencimiento de pecado, justicia y juicio, la identidad como perdonados hijos, lo que sigue, la seguridad de salvación, el fruto de obediencia, los dones, la iluminación, entre otras cosas, son obra de gracia. Siendo que la conversión de los gálatas fue una obra del Espíritu, es incoherente ahora terminar creyendo que la salvación y sus efectos les vino por la carne, y además pensar que en adelante ellos pueden vivir la vida cristiana en su propio poder. Todo esto lo recibieron por el Espíritu, y tener el Espíritu o recibirlo por el Espíritu es tener a Cristo. Tener esto por la carne es excluir a Cristo. Y aquí la palabra griega acabar por la carne es ser perfeccionados o completados por la carne, o sea, llegar a ser perfectos por cumplir. Los judaizantes atribuían esa perfección a la ley y a la circuncisión. Entonces usted tiene a Cristo, le falta algo, le falta la ley y la circuncisión para ser perfeccionado. Entonces pensar que por la capacidad humana se puede ser salvo, pero es un camino que es diferente al Evangelio. Pablo por un tiempo confió en la carne, ya lo sabemos, en Filipenses 3 lo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Los que basan su confianza en sus capacidades, linaje, conocimiento, celo religioso, ritualidades, devoción, cumplimiento de la ley, están confiando en la carne. Pablo lo hacía, pero su conversión le llevó a tener todas estas cosas como pérdida, como inservible para alcanzar las demandas de Dios. Lo mismo pasa con quienes viven abiertamente en libertinaje o ponen su esperanza en cualquier cosa aparte de Cristo. Al creer en el Evangelio, cesamos de buscar perfeccionarnos en nuestras obras para descansar y confiar en Cristo y recibir la perfección en Él, en su justicia. Y ahora Pablo los confronta con la vida que vivieron en relación al verdadero Evangelio al principio de su conversión, Gálatas 3:4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, los Gálatas, conforme a la doctrina de la gracia, habían tenido ciertos efectos, ¿no? En primer lugar, habían experimentado las bendiciones y los dones del Espíritu gratuitamente. Y también es posible que hayan sufrido por causa del Señor. Y la pregunta de Pablo es si todo eso fue sin propósito, si recibir todas las bendiciones del pacto y conforme a eso vivir una vida santa y una lucha por el Evangelio ha sido algo en vano, o sea, algo perdido. Se presupone que solo sería perdido si se continúa viviendo para la ley. Y esto nos debe llamar la atención, hermanos. Esto es de vital importancia. Quien sigue el camino de la ley está actuando en vano, está perdiendo su tiempo realmente. Lo que haga por aparentemente justo que se vea es perdido. Pero lo interesante es que Pablo dice, si es que realmente fue en vano. Y con eso Pablo está considerando que los Gálatas todavía son creyentes. Están desviados, pero todavía son creyentes que están confundidos. Para Pablo no ha sido en vano todo esto que ha pasado con ellos, lo que han vivido en la fe. Sin embargo, él más adelante vuelve y repite, y esto es como para llamarlos al arrepentimiento. Gálatas 4:11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Si ante el trabajo de Pablo y de cualquier ministro de predicar el Evangelio, sus receptores siguen por las obras, eso es también un trabajo perdido. Pero Pablo anticipa la esperanza en que los Gálatas se van a arrepentir de su error y también los anima a hacerlo. Y eso es un llamado también para nosotros. Si alguno está caminando de esa manera, pues es un llamado a arrepentirse y volverse al Señor. Además dice en Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y eso es como una síntesis de todo lo que ha dicho. En la obra de salvación y en adelante en la vida cristiana, el Señor es quien les ha dado su Espíritu y sus efectos. Aquí especialmente se habla de las maravillas o el poder milagroso, milagros que ocurrían en este tiempo y señales. La obra interna del Señor en la conversión y los frutos y también estas manifestaciones portentosas de este tiempo. Y esto no fue hecho por el cumplimiento de las obras de la ley, sino por el oír con fe, que es algo que viene del obrar del Espíritu. Entonces Pablo sigue asegurando que el Evangelio está siempre presente en el creyente. No se empieza por el Espíritu y se termina por la carne. La salvación de principio a fin es sostenida por el Señor. Incluso su obrar en nosotros y alrededor de nosotros antes y después de la conversión, la iglesia, todo lo que incluye la vida cristiana proviene del Evangelio de gracia y no de nuestro cumplimiento en la ley. Vamos a estar luchando contra volver a las obras, ritos, formas, incluso dentro de la sana doctrina. Y eso para sentirnos seguros, para sentirnos aprobados. Y en eso nos podemos sentir justificados. Por eso es necesario aplicar el Evangelio constantemente. Debemos mirar y seguir mirando a Cristo constantemente como nuestro único y suficiente Salvador. Eso no es tema del principio. Cuando usted creyó, usted tiene que seguir mirando a Cristo constantemente. Y hermanos, esto nos lleva a reflexionar profundamente en cómo nosotros vemos la salvación. Tenemos la doctrina correcta y nos gozamos en este Evangelio, pero entendemos
que seguimos bajo el Evangelio después de nuestra conversión? ¿Entendemos que lo que sigue después de la conversión es hecho en nosotros en base a la provisión de Cristo y no a nuestras obras? ¿O pensamos que a través de nuestra obediencia y crecimiento estamos alcanzando el estatus de ser aceptados por Dios? Pues pensamos que llegamos a la iglesia y empezamos a crecer y a hacer nuevas cosas para Dios y estamos ahora sí encajando en lo que es un hijo de Dios. ¿Eso es lo que creemos? Prestemos atención a esto, hermanos, porque es la razón del fracaso de muchos creyentes en la vida espiritual. Es la razón del desánimo, de la falta de fruto, de la insatisfacción, de la inconstancia. Ahora, para explicar esto mejor, Pablo trae a la mente de los Gálatas la doctrina de la justificación por medio de la fe sin las obras de la ley, a partir del ejemplo de Abraham, con algunas aplicaciones tanto para judíos como para los gentiles. Recordemos que para este tiempo los judíos, en el tiempo de Jesús y en el tiempo apostólico, consideraban a Abraham como su padre. Y seguramente Pablo está combatiendo la idea equivocada de que Abraham pudo ser salvado por las obras de la ley. Puede ser que eso haya sido lo que ellos le dijeron a los Gálatas, los judaizantes. De nuevo vemos que los falsos maestros usan parte de la palabra de Dios y hasta citan personajes de renombre, pero añaden sus mentiras. Y creo que Pablo usa este ejemplo porque es con Abraham que el Señor nos permite ver con mayor claridad ese pacto de gracia, aunque ya estuvo presente antes con Adán, luego de la caída, ¿no? Y lo vemos también con otros personajes como Noé, pero con Abraham en el sentido legal lo podemos ver más claramente. Es como si Pablo estuviera llevando a los Gálatas a comparar la doctrina de Abraham y la suya para ver si están en conflicto o en unidad. Es claro que los judaizantes les engañaron, pero Abraham, que era como su padre, no tiene la doctrina de ritos y obras para ser justificados. En primer lugar, Abraham fue justificado por medio de la fe, como dice aquí, Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese pasaje hace referencia a Génesis 15:6, pero recordemos que el llamado del Señor Abraham sucedió tiempo atrás y lo encontramos en Génesis capítulo 11, los versículos 31 al 32 y Génesis 12. Y ahí vemos que Dios le hizo un llamado a Abraham, pero también por otro libro como Josué 24, del 2 al 3, sabemos que Abraham, antes de conocer al Señor, vivía al otro lado del Jordán y participaba de todos los ritos paganos en esos lugares. Él estaba lejano, perdido, cuando le sorprendió el llamado de Dios. Josué 24 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Eso claramente nos muestra la gracia soberana de Dios sobre él. No había mérito para ser llamado por el Señor. En esa condición el Señor le llamó para ir a la tierra que le mostraría. Entonces no había mérito antes ni lo hubo después. La promesa, según vemos en Génesis 12, del 1 al 3, incluía principalmente un lugar que era la tierra de Canaán, la bendición de Dios sobre Abraham, su nombre sería engrandecido y una descendencia numerosa, todas las familias de la tierra serían benditas en él. Abraham confió en el Señor y conforme a esa confianza actuó en obediencia, dejó Ur de los Caldeos, dejó su tierra, su parentela, para viajar a una tierra desconocida. Él confió, él acató las órdenes de Dios, él no cuestionó, pidió una confirmación de las obras de Dios para actuar, o sea, actuó por fe. Pero las promesas, pues como ustedes saben, no se darían instantáneamente. Él encontró una serie de obstáculos en el camino y tendría que en la gracia de Dios tratar con sí mismo, con su voluntad, para obedecer y demostrar que confiaba en que Dios cumpliría su promesa. Y uno de esos obstáculos era que la promesa tenía que ver con las generaciones, pero su esposa era estéril, ambos de edad avanzada. Además, la tierra de Canaán tenía ya habitantes. Esas personas que vivían ahí eran personas agresivas, eran personas que vivían unos estilos de vida terribles. Y por un momento Abraham llegó a pensar en otras vías para alcanzar la promesa, otras alternativas, otros atajos. Abraham llegó a pensar en un heredero
en un mayordomo como Eliezer para que fuera su heredero, y también en la esclava de su esposa Sara, Agar. Pero la promesa no se cumpliría por la cultura, no se cumpliría por las formas humanas. En cuanto a su mayordomo Eliezer, Abraham pensó que este esclavo sería el heredero, pero la respuesta del Señor fue negativa y más bien reafirma la misma promesa del principio. Génesis 15, del 4 al 6 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A este momento histórico es que hace referencia Pablo aquí en Gálatas, Génesis 15, 6. Y vemos que Abraham, por la intervención de Dios, porque él quería otra cosa, él buscaba el atajo, pero por la intervención de Dios recibió la promesa y la recibió al confiar o creer en el Señor, en su poder y cesar de luchar en su propia capacidad. Y ese creer no fue un aporte humano, como el mismo Pablo lo dice en Romanos 4, del 3 al 5. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham no obró, sino creyó en el que podría declararle justo, perdonado y sin culpa. Eso es lo que significa la justificación. Es un acto de Dios donde la justicia divina pasa a la cuenta de la persona por medio de la fe. La fe o confianza en el Señor le es contada por justicia. Pero la fe no es la justicia, no es su justicia, sino que le es contada por justicia. O sea, le es dada una justicia que no tenía. Así recibe la salvación de gracia, o sea, inmerecidamente, gratuitamente, y es declarado justo como si nunca hubiera pecado. Es libre de la culpa ante la ley. Sus pecados son perdonados, es libre de condenación. Pero a la vez que posicionalmente el creyente tiene un estatus de justo y perfecto ante Dios, sigue teniendo una condición de pecado y de imperfección. Sin embargo, aunque el creyente está en continuo crecimiento, en continua santificación, pues no lo hace para alcanzar la justificación, sino porque ya fue justificado. Entonces, por medio de la fe y no por las obras, es la única manera en que se puede recibir la justificación, porque tanto judíos como no judíos están bajo pecado y no alcanzan las demandas de Dios. Abraham no las alcanzaba. Los gentiles no las alcanzan. Además, si seguimos viendo la vida de Abraham, encontramos que el Señor tampoco aceptó ejecutar la promesa por medio de Agar e Ismael, sino que él tendría un hijo. Y él creyó en esperanza contra esperanza, como lo dice Pablo en Romanos 4, 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El elemento milagroso y soberano rodea toda esta historia. Esto nos muestra que la provisión de salvación era imposible para Abraham. Esa es la respuesta, era imposible. Él no podía ayudar a su cumplimiento de ninguna manera, ni por las vías culturales, sociales, con Eliezer, con Agar, ni por las vías naturales, porque no podían tener hijos. Él solo podía recibir esto estirando su mano, confiando en el Señor para recibir esa salvación. Y tampoco Abraham recibió la justificación porque fuera circuncidado, sino que la circuncisión vino tiempo después y fue dada como señal, como sello de la justicia, que es lo que Pablo también expone en Romanos 4, del 10 al 11. Entonces el ejemplo de Abraham, con quien se originó la circuncisión, no enseña que la circuncisión o algún rito era la base de su justificación. Más bien, toda la vida de Abraham se caracterizó por esa confianza en las promesas de Dios. Esa confianza le llevó a ofrecer a su hijo Isaac y a vivir en la tierra de Canaán como extranjero, como forastero, esperando la promesa sin verla. Entonces Abraham creyó y fue justificado, pero no por sus obras, sino por medio de la fe. Y la base de su salvación fue Cristo mismo.
No olvidemos que la promesa de la simiente en Génesis 3:15 apuntaba a Cristo, el Mesías, que nacería de la mujer, que aplastaría la cabeza de Satanás. El Señor, hablando a los judíos, mostró que Abraham esperaba la manifestación del Mesías. Por fe, Abraham vio y se gozó en este Mesías. Juan 8:56 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahora Pablo en Gálatas 3:16 dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa hecha a Abraham es sobre un descendiente, Cristo, que vendría a través de las generaciones de Abraham. O sea, Abraham recibió el cumplimiento de Cristo y fue declarado sin culpa, sin pecado ante la ley divina en base a Cristo. Segundo, Pablo dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora Pablo está hablando del estatus de hijos. Los gentiles y los judíos que creen como Abraham, o sea, confiando, como hemos ya visto, en Dios como quien cumple la promesa, viviendo de acuerdo a ella, no dependiendo de las obras o ritos, sino de la justicia de Cristo, son hijos de Abraham, o sea, están conectados a esa promesa de Abraham, creyendo para ser justificados. Como dijo el Señor a los judíos que no creían en él, Juan 8:39, Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué hizo Abraham? Creyó en Dios, confió en Dios. Entonces los verdaderos creyentes son quienes reciben la salvación por medio de la fe y no por las obras. Y en esto no son una descendencia según la carne, sino una descendencia según el Espíritu. Como lo dice Pablo a los Romanos, en Romanos 9, del 7 al 8, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los que confían como Abraham en la promesa del Señor son la verdadera descendencia, los verdaderos hijos de Abraham. Pero no es una simple creencia, hermanos, en la existencia de Dios. Recordemos que los demonios creen y tiemblan. No es simplemente creer que existe un Dios, como dicen muchos, un ser supremo que está por encima de todo. Es la confianza y dependencia de Dios en su provisión para la salvación. El sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Hermanos, nosotros fuimos justificados de la misma manera. Estábamos perdidos en nuestros pecados de idolatría cuando el Señor nos llamó. Nuestras ideas de salvación, nuestros diferentes atajos quedaron atrás. Y el Señor mismo vino a nosotros con su llamado. Y confiamos en la misma promesa de salvación, Cristo y su obra, y la creímos sin ver. Y esto es un milagro, porque igual que Abraham con la promesa de un hijo, no había manera en que nosotros pudiéramos ser salvos. No había manera en que esa salvación viniera y saliera de nosotros. Pero lo más glorioso de este evangelio es que no solo se aplica la conversión, sino que como Abraham continuamos siendo beneficiarios de esas ricas bendiciones que nos son dadas en base al cumplimiento de Cristo. Pero preguntémonos y examinemos si verdaderamente después de nuestra conversión nos conducimos como Abraham en esta confianza y esperanza, en esta fe sin ver, en base a la promesa y no a nuestras obras y no a lo que hacemos. Y tercero, Pablo dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La inclusión de los gentiles era algo que el Señor había previamente anunciado. Se lo dijo a Abraham. Es una buena noticia. Aquí en Abraham podemos ver que no es una mala noticia como los judíos tal vez pensaban hacia los gentiles. Ellos no querían ser instrumento para extender a las naciones el reino. Esta es una buena noticia. Incluso esto era parte del plan eterno de Dios y fue revelado a Abraham. Pero el punto central es que además que el plan de Dios incluyera a los gentiles, también revelaba que el mismo Abraham y toda su descendencia serían justificados por medio de la misma fe y no por las obras, no por los ritos. Y como ya lo dije, esta justificación es en Cristo. Es por Cristo que la bendición de Abraham nos alcanza. Es por su obra completa, por su cumplimiento, que ahora tenemos bendición. Y Pablo concluye su argumento diciendo: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que creen, de nuevo, todos los que creen como lo hizo Abraham, reciben con él y como él la bendición
que es la justificación por la fe. Todos incluyendo a los gentiles. Solo hay un evangelio para judíos y no judíos. Y es la justificación por medio de la fe en Cristo y sin las obras. Y ahora Pablo continúa su argumento, pero esta vez en relación a la ley, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esta cita es tomada, si ustedes pueden buscar en sus Biblias, de Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. En el contexto inmediato encontramos que cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, algunos que habían sido escogidos iban a bendecir al pueblo desde el monte Gerizim, y otros hombres escogidos pronunciarían las maldiciones desde el monte Ebal, Deuteronomio 27, 12 y 27, 13. Entonces, lo que vemos aquí, tanto las bendiciones al obedecer como maldiciones al no guardar la ley, es el amor de Dios por su pueblo para hacer su voluntad, para consagrarse a Él, ¿no? Es claro que el propósito de la ley del principio era mostrar esa demanda de Dios, la incapacidad del hombre para cumplir perfectamente la ley. Cualquier persona que pretenda ser justificado por ese cumplimiento personal de la ley, pues está bajo maldición. Y el Señor lo pone aquí, lo muestra aquí. La razón es que la Escritura anuncia esta maldición para los que no pueden cumplirla perfectamente, y por la condición de pecado nadie puede cumplirla perfectamente. Entonces, tanto judíos como gentiles están bajo esa misma condición. De esa manera, la ley servía como un ayo, como un maestro que educa a un niño hasta que está grande, y lo que quiere decir es que ese maestro conduce a la verdad, en este caso conduce a Cristo. La ley nos conducía a Cristo, nos muestra que no podemos hacerlo, pero se señala a quien sí pudo cumplir todas las demandas de la ley divina. Y ahora, por la gracia de Dios, guardamos la ley, pero la guardamos no para ser salvos por eso, sino en la libertad de los hijos de Dios, sabiendo que la ley es buena, es santa, que Cristo ha cumplido perfectamente para redimirnos, y que ahora respondemos al llamado de Dios en agradecimiento y en amor. Pero ¿qué pasa con los que insisten en el cumplimiento personal de la ley para salvación, como los judaizantes? Pues esas personas siguen bajo maldición. ¿Y cuál es la maldición? Que nunca pueden cumplirla, Dios no acepta su justicia personal y terminan siendo condenados. Esa es la maldición. Y Pablo dice en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que, aunque la demanda de la ley era su cumplimiento y Dios la exige, ningún ser humano podía cumplirla y llegar a ser justificado así. Más bien había unos propósitos en la ley que conducían a quien sí la puede cumplir, que es Cristo. Ahora Pablo está haciendo referencia a otro profeta del Antiguo Testamento. ¿Sí recuerdan? Habacuc, para responder cómo podemos recibir la justificación que trae vida. Y como hemos visto, pues es por medio de la fe. Y Pablo está haciendo referencia a Habacuc 2:4, donde leemos: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y es importante conocer el contexto de este libro para poder entender por qué Pablo usa este argumento aquí. Habacuc profetizó en Judá. Habacuc clamó a Dios porque Judá seguía en su pecado y Dios no los había castigado. El Señor le responde que la maldad iba a ser castigada. Los caldeos o los babilónicos iban a ser usados para ejecutar el castigo y les iban a llevar cautivos. Ustedes recuerdan la cautividad babilónica. En Habacuc 1:6 dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, que son los mismos babilónicos, los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y el Señor dice de estos babilónicos o caldeos en el versículo 7, Habacuc 1:7: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, los caldeos confían en su propia justicia y en su propia dignidad, es lo que está diciendo aquí. Pero el profeta no entiende cómo Dios puede valerse de estas personas babilónicas, caldeos impíos, para ejecutar castigos sobre su pueblo. Habacuc tiene un conflicto, y según vemos en las palabras de Habacuc, él cree que los caldeos son más injustos que las personas de Judá que seguían en sus pecados. Recordemos que Habacuc se está quejando porque Dios no juzga al pueblo porque está pecando. Habacuc 1:3 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio,
¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Al más justo que él. El Señor le responde con la promesa del cumplimiento, pero además le dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, en un medio donde el pueblo se había desviado y había injusticias constantes y también los instrumentos de justicia eran paganos que serían después castigados, y el Habacuc está confundido en el obrar de Dios, el Señor anuncia la certeza de sus juicios sobre todos y que el justo vivirá por la fe. El justo permanecerá confiado en el Señor, no en su capacidad, en su religiosidad, ni en la justicia humana, sino en el Señor. Entonces Habacuc, confundido por un momento, confía en la carne y se siente abandonado y desprotegido y cuestiona la paciencia de Dios. Él cuestiona la paciencia de Dios y la manera en que Dios hacía sus juicios. Pero al confiar en el Señor, Habacuc tendría verdadera paz y seguridad. El punto es que los de Judá y los caldeos estaban desprovistos de justicia y necesitaban la misma justicia de Dios. Ese es el punto. Pero los caldeos, como Habacuc, con los de Judá, presumían de justicia. Presumían de justicia. Pero no es por esta justicia personal que vendría la vida de libertad y santidad, sino por la justicia del Señor. Los que confían en Él vivirán. Los que se enorgullecen en sí mismos no tendrán verdadera justicia. Su alma no es recta, cualquiera que sea, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No podemos decir, es que yo soy más justo que los de afuera. No podemos juzgar los juicios de Dios por usar incluso a los impíos para juzgar a su pueblo, a tratar con su pueblo. No somos más justos por nuestra cuenta. Nuestra justicia viene de Cristo, tanto para ellos como para nosotros es el mismo evangelio. En sí, no solo los caldeos y judíos serían juzgados, sino todos los pecadores, pero el justo por la fe vivirá, no por sus obras, no por su orgullo, sino por la fe. Y también vemos en el libro de Habacuc que el Señor haría cosas maravillosas de acuerdo a su plan. Miren Habacuc 1:5, ahí está eso. Cosas maravillosas. Y esto es más claro en Habacuc 2:14, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Muchos judíos y gentiles llegarían a ser alcanzados, es lo que está diciendo aquí y profetizando, pero no por sus obras, no por su orgullo, no por su cumplimiento religioso, sino por esta justicia de Cristo. Entonces ahora Pablo esboza este ejemplo para mostrar que la misma Escritura anticipaba que el justo vivirá por la fe y no por la ley. O sea, por la confianza en Cristo, quien sí cumplió la ley. Solo la confianza dependiente en la justicia que trae Cristo y no en la propia capacidad recibe esa justificación. Y la vida que se recibe es la verdadera vida, bajo las bendiciones del nuevo pacto, donde hay verdadera disposición para hacer la voluntad de Dios. Y eso comprende muchas cosas como claridad de lo que es pecado, libertad para despojarse de él, libertad para recibir y atender los llamados de Dios, paz con Dios, seguridad de salvación, gozo, amor, paciencia en la voluntad de Dios. Recordemos que Pablo antes guardaba la ley, pero no vivía para Dios, sino que todo lo hacía para su autojusticia. No lo hacía en base al agradecimiento, sino en base al merecimiento por su justicia. Y en esto vivía para sí mismo. No se puede vivir para Dios en base al cumplimiento propio de la ley, porque vivir para Dios es no vivir para uno mismo, sino vivir para la gloria de Dios conforme a su voluntad. Es en quietud, es en confianza que la bendición de Dios llega a los suyos. Y hermanos, por lo general somos muy hábiles para interpretar rápidamente el obrar de Dios, su justicia en el mundo. Hacemos diferencias entre la justicia propia y la de otros, así como Habacuc estaba haciendo ahí en ese momento histórico. Y nos ponemos por encima de otros, presumiendo que somos justos o que hemos razonado y juzgado correctamente lo que no entendemos. Esto era lo que pasaba con los judaizantes, con los gálatas. Ellos estaban actuando a la ligera
y superficialmente sin mirar bien lo que la misma Escritura anunciaba. Pero es claro que el Dios soberano e infinitamente santo tiene un plan glorioso que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Y sus promesas son firmes y son verdaderas. Todos estábamos completamente perdidos. La gracia de Dios vino a nuestras vidas y es solo por esa provisión de Dios en Cristo que podemos tener paz con Dios. Y la fe es el medio por el cual recibimos esa provisión para traer vida. Pero podemos estar aquí en la iglesia con todo y esto, las doctrinas, el verdadero evangelio, y estar siendo presumidos en nuestra propia justicia. Y continuando en el versículo 12, seguimos leyendo: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y aquí de nuevo Pablo hace referencia al Antiguo Testamento. Ahora está citando Levítico 18:5, que dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos yo Jehová. Dios, siendo el dueño de su pueblo, le llama a vivir en obediencia a sus mandatos. La naturaleza de la ley es obrar lo que dice para poder vivir, pero como hemos visto, es claro que el hombre no puede guardar perfectamente la ley. Si alguien pudiera hacerlo, podría ser perfeccionado por la ley, pero el problema es que nadie puede cumplirla. La ley es vista como un pacto de obras, y eso sería lo contrario a la fe. La fe implica depender de Cristo. La ley de uno mismo sería el contraste, ¿no? Entonces, la ley y la fe son opuestos. Al tratar de vivir por la ley sin poder hacerlo, pues solo vamos a encontrar frustración, inseguridad, ansiedad, porque nunca podemos alcanzar los estándares y al no hacerlo se está bajo maldición. Entonces, amados hermanos, tenemos que recordar siempre que solo hay un camino de salvación. Tal vez alguno aquí, como Pedro, Bernabé o los Gálatas, se haya confundido por un momento. De hecho, hemos estado a veces confundidos, hemos albergado estas ideas por un momento. Por eso es necesario escuchar constantemente el Evangelio, porque ninguno puede guardar la ley. Pero si hay uno que cumplió todas esas demandas, y es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos redimió. Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Redención quiere decir pagar la demanda que exige la ley. Es el pago de un rescate. Se redime algo cuando se paga su valor total para poder tenerlo. Y Cristo nos redimió de esa maldición de la ley, la sentencia de condenación sobre nosotros, pagando el precio completo para nuestro rescate. Pero en esto hubo una sustitución. Nosotros estábamos completamente perdidos, Cristo era completamente santo. Pero por esta sustitución Él ocupa nuestro lugar y lleva nuestra sentencia. Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La maldición de la ley que era sobre nosotros pasó a Él, y Él fue hecho por nosotros maldición. O sea, Él fue considerado como el transgresor de la ley y el merecedor de su castigo. Nuestro juicio y condenación se pusieron sobre Él. El inocente y santo fue hecho pecado y considerado merecedor de nuestro juicio. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en nuestra representación, Él fue considerado y tratado como pecador. Él voluntariamente llevó todo el peso de nuestro pecado, y Él fue contado con los pecadores, como dice Isaías 53:12. Y el concepto de redención implica un precio. El apóstol Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Él tuvo que sufrir en la cruz, para satisfacer las demandas de la ley de Dios, y esto fue hecho conforme a las Escrituras. Gálatas 3:13 dice: porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
Y de nuevo Pablo está citando Deuteronomio 21, 23. Y en ese pasaje se hace referencia a un criminal que es digno de muerte y es colgado en un madero. Y el pasaje enseña que el cadáver no se podía dejar en la noche ahí sobre el madero, sino que tenía que ser enterrado el mismo día. Y la razón es que la persona colgada era maldita por Dios, y dejarlo ahí colgado en la noche contaminaría la tierra que Dios les había dado. Y esto nos describe a nosotros, hermanos. La sentencia de la ley de Dios nos dejaba ante sus ojos como criminales dignos de muerte y bajo su maldición. Una maldición tan grande que tenían que retirar al muerto porque contaminaba incluso la tierra. Pero hermanos, ese fue el juicio que llevó nuestro Señor, el juicio que Él sufrió, de manera que podríamos nosotros tener su justicia. Ahora su justicia, su cumplimiento es puesto a nuestro favor, y esta es una obra tan eficaz, tan completa y plena, que Dios nos absuelve. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces Él recibió nuestra condición para que nosotros recibiéramos la bendición de ser considerados justos, libres de maldición. Pero no estamos ganándonos ahora esa bendición, porque ya la recibimos. Versículo 14, Pablo dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esta es la bendición prometida a Abraham, que se extiende a todas las naciones. En su simiente, que es Cristo, la bendición de Abraham nos alcanza y se recibe por medio de la fe. Y lo que se recibe es la promesa del Espíritu. Pablo dice: a fin de que por la fe recibiésemos. Y es interesante que aquí él, como judío, se une a los gentiles. Por la fe recibiésemos, como un solo pueblo, sin ninguna distinción, que al creer en Cristo, en su cumplimiento en la cruz del Calvario, recibimos esa promesa. Y la promesa contiene todas las bendiciones del nuevo pacto, incluyendo la presencia permanente del Espíritu y su obra en nosotros y a través de nosotros. Entonces, en conclusión, hermanos, en primer lugar, estamos llamados a considerar que todo en nuestra vida, antes y después de nuestra conversión, nos ha sido concedido por ese mismo Evangelio de gracia. También somos advertidos porque podemos tener la mejor exposición del Evangelio y aún así podemos resbalar. Es necesario profundizar en el Evangelio de Cristo y en sus implicaciones para nuestra vida cristiana. Y en esto, pues no podemos ser ambiguos. Solo hay un camino, hermanos. No podemos empezar por el Espíritu y terminar como los Gálatas por la carne, aunque realmente no era eso, no era en vano lo que ellos habían vivido en la fe. Seguir por la carne hasta el final es abandonar el Evangelio. Ni los Gálatas ni nosotros hemos hecho eso. El Evangelio es la base de nuestra salvación de principio a fin. Y al creer el Evangelio cesamos de buscar perfeccionarnos en nuestras obras para descansar y confiar en Cristo y recibir la perfección en Él, en su justicia. Si se vive para la ley, lo que se hace para el Señor, así tengamos la mejor intención, está perdido. Vamos a estar luchando contra volver a las obras, ritos y formas constantemente para sentirnos seguros, para sentirnos aprobados. Y en eso nos podemos llegar a sentir justificados. Por eso es necesario aplicar el Evangelio constantemente. Lo vimos en la vida de Abraham, lo vimos en la vida de Habacuc. Debemos entonces estar atentos a la razón por la que hacemos las cosas en la fe, la razón por las que también no las hacemos. ¿Por qué hacemos? ¿Por qué no hacemos? Porque eso va a revelar en qué tenemos nosotros nuestra confianza. Debemos mirar y seguir mirando a Cristo constantemente como nuestro único y suficiente Salvador. Y aunque el creyente está en continuo crecimiento y santificación, no lo hace para alcanzar la justificación, sino porque ya es justificado. Pero preguntémonos y examinemos si verdaderamente después de nuestra conversión nos conducimos como Abraham en esta confianza y esperanza constante en base a la promesa y no a las obras. Examinemos si creemos que estamos bien porque somos mejores que otros, ya sea paganos, cristianos, y así nos sentimos justificados. ¿Presumimos de nuestra justicia, hermanos? Preguntémonos si vivimos la vida cristiana para nosotros mismos, para la satisfacción de la justicia propia, o si la vivimos para Dios. Examinemos si estamos experimentando frustración,
inseguridad, ansiedad en la vida cristiana, porque eso puede ser evidencia de una cosmovisión basada en la ley y no en la gracia. Y miremos a Cristo constantemente. Pasemos cada situación, cada circunstancia a la luz de la provisión de Cristo, porque Él fue quien verdaderamente nos libró de la maldición de la ley, asumiendo nuestro castigo como sustituto. Solo por Cristo nos alcanza esa maravillosa promesa hecha a Abraham y recibimos todas las bendiciones del nuevo pacto. El Señor les bendiga, hermanos.